Anoche estuvimos acá y el pastor nos indicó que hablásemos de la fe. De la fe. Y anoche estábamos estudiando que si mi experiencia personal no está basada en una convicción, en una relación directa con Dios, es pecado. Sí, leímos la cita, ¿cierto? ¿Cuántos estaban anoche? Muy bien. Se lo pasan a los demás, porque este tema hay mucho material para hoy y no queremos atrasarnos. Si mi fe no está basada en una convicción personal, producto de una relación directa con Dios, es pecaminosa. Y el comentario especificaba que lo que Pablo estaba diciendo allí a los romanos, en el texto base, era que no podemos basar nuestra experiencia en la experiencia de otro. Y estudiamos el libro de Daniel. ¿El libro de Daniel es profético o es histórico? ¿El libro de Daniel es profético o es histórico? ¿Cómo es? Las dos cosas. Repasábamos que los primeros 6 capítulos son históricos. Y mire qué interesante, porque Dios es sabio. La profecía es una proyección del futuro, misericordiosa. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios proyecta la profecía? ¿Para qué? Muy bien. ¿Todo eso está bien? Para que nos preparemos. Escuchamos profecía y empezamos a temblar. Ay, no, hermanos queridos, la profecía es, claro, desagradable, pero nos proyecta el futuro para que nos preparemos y también para que aumente nuestra fe. El pastor me indicó que este mes van a estudiar la fe. Para que aumente nuestra fe. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. San Juan capítulo 14. Jesús dice, para que cuando suceda, creáis. Mirad que os lo he dicho ahora, para que cuando suceda, creáis. El mayor beneficio de la profecía está cuando sucede. Aquí está en el folleto de Escuela Sabática, en la lección de hoy, en la parte del sábado. ¿Sí lo leíste? Aquí está en la parte, aquí, ¿sí lo recuerdan? ¿Lo viste? ¿Sí sabes lo que es el folleto? ¿Sí sabes lo que es el folleto? Lindo, muchachos. Bueno. ¿Sí sabes lo que es la escuela sabática? ¿Estabas acá? Mira, hermanos queridos, aquí en la parte del sábado decía, es más fácil interpretar las profecías ya cumplidas en el pasado. Claro, si ese es el propósito de Dios, que la estudiemos, pero que no perdamos tiempo estableciendo cómo va a ser, porque el que sabe cómo va a ser, ¿quién? Es Dios. Pero luego de esta parte, hermano, la profecía proyecta la historia. La historia entonces mira hacia atrás y ve el cumplimiento de la profecía y se establece. Dios nos da la profecía para que pongamos una fe firme a nuestra fe. Profecía, historia. Por eso Daniel nos habla de historia en las primeras 6. Estudiamos acerca de Nabucodonosor. No voy a preguntar, ¿verdad? Porque ya me da miedo. Anoche preguntaba, ¿qué piensan de Nabucodonosor por tierra? El hombre quedó hecho polvo. Y yo preguntaba, ¿usted lo conoció? ¿Lo vio? Lo hicimos polvo. Pero luego el comentario bíblico presentaba que Nabucodonosor fue un hombre sabio, con un sentido innato de la libertad, de los derechos humanos. Dios no mandó a su pueblo a manos de un desalmado. No, el pueblo necesitaba ir al exilio, sí. Pero no lo envió allá solo así para que sufrieran, sino para que aprendieran una lección. Y también para salvar ¿a quién? A Nabucodonosor. ¿Se salvó o no se salvó?
¿Fue fácil? No fue fácil. La visión del capítulo 2. Luego se forma a inventar y hace una estatua conforme a su idea, y eso trajo como consecuencia que los 3 jóvenes fueron al horno de fuego, pero Dios los libró, un impacto tremendo. Y luego el capítulo 4 de Daniel, ¿quién lo escribió? Nabucodonosor. De manera que Dios salvó a ese gran líder y a través de él benefició a su pueblo. Antes de comenzar, vamos a orar, porque hoy vamos a pasar al Apocalipsis. ¿Conoce en el Antiguo Testamento algún libro que se llama Apocalipsis? ¿Conoce algún libro en el Antiguo Testamento que se llame Apocalipsis? Sí, se llama Daniel. Ya lo estudiamos anoche. Acá tenemos al hermano Giovanni y Sandra. Muy bien. Vienen de allá, de West Palm Beach, y van a estar acá. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Wilber. Vienen de allá y pues aprovechan. Hoy es el primer sábado que están acá. Así que se los recomiendo para que lo cuiden, ¿verdad? Acá está. ¿Están contentos? Muy bien, gloria a Dios. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Fue una pregunta muy pertinente que hizo Jesús y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Los discípulos creen en fantasmas. Un discípulo de Jesús genuino cree en fantasmas. ¿Los fantasmas existen? ¿Puede imaginar usted los discípulos? Un fantasma. Y Jesús, una pregunta pertinente. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizado, hermanos, porque hermano, ¿hay motivos para estar atemorizado? ¿Hay motivos para estar atemorizado? Sobran. Si no, no abre ni el teléfono se puede abrir porque ahí está la noticia. Me mandan, se estrelló una avioneta en Fort Lauderdale, se estrelló, ahí te sale, tú estás tranquilo, ¿verdad? Almorzando, se estrelló una avioneta en Fort Lauderdale, ya, se te subió el estómago, ¿verdad? ¿Hay motivos para estar atemorizado? Sí, pero la pregunta es válida. ¿Dónde está vuestra fe? Y se maravillaban, gloria a Dios. Por eso Dios envía la profecía, ¿verdad? Por eso Dios se revela al hombre, para que en medio del temor también nos maravillemos. Y se decían unos a otros, mire qué pregunta más importante, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Y anoche veíamos en Daniel que en ese libro hay 4 avenidas proféticas. ¿Cuántas avenidas? 4. Daniel capítulo 2, maravilloso, termina con la piedra. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y 9, y luego Daniel capítulo 12. Y Miguel se levantará. En cada uno de esos 4 mensajes podemos ver que siempre termina con la victoria de Dios y de su pueblo. Porque ese es el propósito de la profecía. No es para estar sacando cuentas que no van a dar. Porque en 1844 terminaron todas. ¿Ya lo viste? ¿Quién es este? Muy bien, hermanos. Apocalipsis es un buen lugar para saber quién es este que se preguntaban los discípulos. A Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es el primer Apocalipsis, Daniel. Y ahora vamos a ver por qué. Apocalipsis, según Hechos de los Apóstoles, se llama el complemento del libro de Daniel. Un libro que se sella, un libro que revela. Me llama la atención porque ahí dicen, oiga, aquello fue tremendo, un final apocalíptico. Y todo el mundo empieza a temblar. Hermanos, la iglesia de Jacksonville va a tener un final apocalíptico. ¿Qué usted dice? Amén. Amén. Si el Apocalipsis termina lindo, termina bueno. El Apocalipsis termina en victoria, hermanos queridos. Lo que estaba sellado en Daniel, en el Apocalipsis se revela. Gloria a Dios. Mire, al niñito le regalan un relato, un libro. Y el niñito se va para allá y lee el último capítulo. Y luego viene y se sienta acá, está leyendo su libro. Después de leer el último capítulo, viene y se empieza a leer el libro normal.
el malo le estaba dando durísimo al bueno. Le quitaba el trabajo, le quitaba la propiedad, abusaba de su familia. Capítulo 2, se ponía más mala la cosa. Y solo él decía, si tú supieras lo que yo sé. Y se ponía mala la cosa y la familia se quedaba así. Qué extraño, ¿verdad? Y se ponía dura la cosa y él decía, si tú supieras lo que yo sé. Y ya intrigado le pregunta, ¿y qué tú sabes? Y dice, ya yo leí el final, el bueno va a ganar. En este trimestre, hermanos, fuimos al final. ¿Y saben qué? El bueno va a ganar. Y la iglesia de Dios va a ganar. Apocalipsis es la revelación de la gran victoria del pueblo de Dios. El complemento, o sea, el final, la conclusión gloriosa del libro de Daniel. ¿Cuándo se escribe Daniel? Cuando se necesitaba. En el siglo VI el pueblo de Dios estaba ¿qué? Cautivo. Se necesitaba un mensaje de esperanza, cómo fortalecer la fe del pueblo de Dios. Y llega Daniel con sus 4 avenidas proféticas, siempre terminando en la victoria del pueblo de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Muy oportuno. ¿Entendiste? ¿Cuándo llega? Cuando se necesitaba. Estaban cautivos. Pero en el 457, ¿qué pasó con Artajerjes? Libera al pueblo. Y qué bueno, todos ¡ay, que mira, ya estamos libres! Y renacen las esperanzas de independencia, las promesas mesiánicas. Pero después llega Roma y captura al pueblo. Y las esperanzas se vuelven a caer. Se hace necesaria una nueva revelación. Y entonces llega el Apocalipsis. ¿Cuándo llega? En el primer siglo. Daniel en el siglo 6. Solo recuerda que viene bajando, ¿verdad? Después del 6 viene el 5, 4, 2, 1, antes de Cristo. Y después entonces en el siglo 1 ya estamos con Juan. Se hace necesaria porque la presión de Roma, la presión de Roma era grande. Se necesita una nueva revelación del reino mesiánico. Y entonces, ¿qué llega? El Apocalipsis. Y llega a través de Juan. Juan era el último de los discípulos vivos. ¿Juan qué? Los demás ya habían muerto. ¿Por qué Juan no se murió? No por falta de gestión. Nerón lo metió en aceite, no se frió. Diocleciano dice, mándenlo a Pasmo, ahí los más bravos se mueren. Y no se murió. Más bien un día del sábado, hermanos queridos, recibió la revelación ¿de quién? Del Apocalipsis, hermano, en una isla rocosa. La isla de Pasmo, hermano, 50 millas, 7 millas por 4, 7 por 4, más chiquita que Puerto Rico. 7 millas por 4, a 50 millas del territorio continental. Allí estaba Pasmo, pura roca, pura roca. Juan estaba allí preso. Juan era el pastor de esas 7 iglesias. Juan era el pastor de su distrito era Éfeso, Esmirna, así en forma de herradura. Allí trabajaba Juan. En esa misma dirección él visitaba sus iglesias. Y ahora le llegan noticias de que hay problemas. Y yo te pregunto, ¿conoces algún momento en que la iglesia no haya tenido problemas? ¿Conoces algún momento donde no haya dificultades y obstáculos dentro de la iglesia? No. Pero Juan se preocupa porque es el pastor de esas iglesias. Pero no puede hacer nada, está allí. Había persecución incluso. Éfeso, ¿cuál es la otra? Había persecución. ¿Cuál es la otra? Tiatira, había persecución. ¿Por qué? Porque esas ciudades habían tomado la decisión de que se adorara al emperador. De manera que la situación estaba grave, pero Juan no podía hacer nada. ¿Y qué hace Dios? Se revela a Juan y le da una proyección espiritual del camino de la iglesia, de la ruta de la iglesia, pero también le asegura la victoria. Apocalipsis fue dado ¿para qué? ¿Para echar miedo? Sí. Un final, no, hermanos queridos, fue traído para guiar, consolar y fortalecer a la iglesia de ese tiempo. Pero también a nosotros, los cristianos, de todas las épocas hasta el tiempo del fin. Es una cita, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué fue dado Apocalipsis? Y si fue dado para guiar, ¿quién tiene derecho a echar miedo con Apocalipsis? ¿Sabe por qué a veces utilizamos el Apocalipsis para echar miedo? Porque en lugar de predicar a Jesús, porque es la revelación de Jesús, predicamos más las bestias, los cuernos,
Y el propósito del Apocalipsis es infundir fe y esperanza en la victoria del pueblo de Dios. Estamos repasando solo. En Apocalipsis se predice la historia de la iglesia para el beneficio y vital consejo de los creyentes de los tiempos apostólicos. Y sigue diciendo, de los cristianos de las edades futuras que lo iban a necesitar mucho, hermana Dona, 538 a 1700. ¿Necesitaban un Apocalipsis? ¿Cómo no? Si aquello estaba feo. Y de los que viviesen en los últimos días de la historia de la tierra, a fin de que todos pudiesen tener una comprensión inteligente. ¿Una qué? Comprensión inteligente de los peligros y conflictos que le aguardaban. ¿Para qué? Para que se prepararan. Una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que le aguardaban. Gloria a Dios. Para eso sirve el Apocalipsis, para eso fue revelado. Apocalipsis, igual que Daniel, tiene 4 grandes avenidas proféticas. Y Dios inteligentemente utiliza el número 7. 7 iglesias. ¿Cuántas? 7. ¿Cuántos sellos? 7 sellos. ¿Cuántas trompetas? 7. Gloria a Dios. El 7 es un número muy interesante. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, los libros proféticos tienen una particularidad. Los números no significan tanto cantidades como cualidades. ¿Qué cosa? Cualidades. Los números tienen, su mayor significado está en las cualidades que representan. Por ejemplo, el número 3. El número 3 representa unidad, para el bien o para el mal. Dios el Padre, el Hijo, esos son los buenos. El dragón, la bestia y el falso profeta son los malos. 3 contra 3. Otro muy importante es el 4, significa universalidad. Universalidad. Los ángeles están aguantando ¿cuántos vientos? ¿Hay 4 vientos? No, son los principales, norte, sur, este y oeste. Significa universalidad, todo. Cuando habla de la misión dice, alcancen a todo pueblo, nación, tribu y pueblo. 4, o sea, a todo el mundo, ¿cierto? 3 y 4. 3 más 4, ¿cuánto es? El otro número es el 7. Hermano, 7 le llaman el número ¿qué? Es el tope, es el tope. Usted puede guardar, venerar el tercer, el cuarto, el quinto día. ¿Puede venerar el octavo? No hay octavo. El 7 es lo máximo. De ahí para allá no hay más pueblo. ¿Y cuál fue el día que Dios pidió? ¿Por qué? Porque ya había terminado, concluido la obra. ¿De qué? 7. 7. ¿Cuál es el número del hombre? Porque se quedó abajo, ¿verdad? Y lo máximo en la derrota humana, no. 6, 6, 6. Ahí, polvo. Ahí quedó. ¿Sí entiende? Los números. El otro número importante es el 12. El número del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 cimientos, 12. El número del pueblo de Dios. Escuchaste hablar de los 24 ancianos, ¿verdad? 12 más 12, 24. Antiguo y Nuevo Testamento. Lindo. 144,000. 12 por 1000. Ese es un grupo muy especial. Los números significan algo. El 7, hermanos queridos, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y la otra gran vía es los eventos finales. Gloria a Dios. Vamos a deslindar, vamos a conversar. Vamos a conversar. Mira, tenemos tiempo. Gloria a Dios. ¿Tienes sueño? Pellízcate. 7 iglesias, 7 iglesias. Mire, Juan estaba en pasmo y recibió una visión. Ahora estamos estudiando la visión, así que no te antojes tener visión a esta misma hora, porque estamos estudiando ya la visión que tuvo Juan. ¿Verdad? No recibas visión ahora. Deja los ojos abiertos. 7 iglesias, mira qué lindo. 7 iglesias. Juan estaba desterrado en pasmo, recibe noticias de que hay desafío y Dios se muestra con poder. ¿Cómo lo muestra? En mensajes. Los 7 mensajes tienen la misma estructura. Primero mencionan la iglesia que está recibiendo el mensaje. Un segundo punto es el que tiene. ¿El que tiene qué? Lo que le falta.
Cada iglesia tiene una necesidad diferente. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Dios tiene eso. El que tiene para Esmirna, que estaba siendo perseguida, maltratada, bueno, yo estuve muerto, no te preocupes, y yo resucité, no te preocupes, ¿cierto? Tiene lo que necesita la iglesia. En tercer lugar, una evaluación. Cada uno es diferente. Luego un consejo y un llamado. Esa es la estructura de todos los mensajes. Estamos repasando cosas interesantes. No cierre los ojos, mire. Esos mensajes tienen 3 niveles, porque Dios es así, grandioso. Tiene 3 niveles. 1, esas características que se mencionan ahí eran reales en esas 7 iglesias. De manera que cuando dice Éfeso, era una iglesia pura. ¿Quién estaba allí? El pastor Juan. ¿De dónde recibió Juan? Directamente de Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema de Éfeso? Recuerda eso, el primer amor. Habían perdido el amor. Y si la iglesia cumple con todo y todo está limpio y todo está bien, pero no está Cristo, ¿de qué sirve? De manera que esas características estaban presentes en esas iglesias. Cuando dice la Odisea tibia, ese problema estaba allí, en realidad en la ciudad. El agua venía ¿de dónde? De Hierápolis. Eran aguas termales. Pero cuando el agua venía bajando por el acueducto, llegaba acá abajo a la Odisea, ¿cómo? Tibia. Y Dios toma ese detalle que era real allí y lo aplica a la condición espiritual de la iglesia. De manera que el primer nivel es el local. Esas características estaban allí. Pero Dios toma esa característica y la lleva a un periodo histórico. Dios señala 7 periodos históricos de la iglesia. Un primer periodo del 33 al 100 era igual que Éfeso. Todavía estaban vivos los que vieron a Jesús. La doctrina estaba bien todavía. Pero un segundo periodo ya comienzan a entrar herejías. ¿Sí me entendiste? Ese mismo mensaje marca una etapa de las 7 que ha pasado la iglesia. ¿En cuál estamos? En la séptima. En la séptima etapa, que es de 1844 hasta que el Señor venga. ¿Sí entendiste? Además de ser una característica local, marca una etapa de las 7 etapas de la iglesia. Pero también hay una aplicación personal, que yo diría universal, ¿verdad? Es personal. Estamos viviendo en la etapa la Odisea. La característica principal de la iglesia, la Odisea, de este periodo es la tibieza. ¿Qué es la tibieza? ¿Qué es la tibieza? Cuando estás en el baño, ¿verdad? Allí. Y abres la llave del agua tibia. Qué rico, ¿verdad? La llave del agua tibia. ¿Cuál es la llave del agua tibia? ¿Ah, no hay? ¿Cómo se hace el agua tibia? ¿Cómo? Ven para acá. Entonces, fíjate cómo es. Él es plomero. ¿Cómo se hace el agua tibia? Se mezcla. Se mezcla. ¿Qué se mezcla? El agua fría con la caliente. Y ya, listo. ¿Cómo se hace una iglesia tibia? No aquí, pero digamos, otras iglesias allá en West Palm Beach. Estamos en una etapa caracterizada por la tibieza, donde queremos hacer ligas y alquimistas, ¿verdad? Unir. Pero escucha esto. Puede ser que tú y yo no seamos tibios. Que nuestro problema sea que perdimos el primer amor. Esa es otra aplicación de los mensajes. Que estamos viviendo en la etapa de la Odisea, pero que nuestro problema sea, ¿qué cosa? Que perdimos el primer amor. O nuestro problema puede ser de Tiatira, que estamos ahí. Si me mantengo en el trabajo pero soy infiel, o pierdo el empleo y soy fiel. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos niveles son? 3 en un mismo mensaje. Uno local, el otro en las 7 etapas de la iglesia y el otro personal, donde no importa que yo viva en este periodo, a lo mejor mi problema. De manera que si mi problema es Tiatira, ¿a dónde tengo que ir? Al mensaje de Tiatira.
y seguir el consejo para Tiatira. Porque ahí está el remedio. Y con un solo mensaje, Dios cubre ¿qué cosa? 3 problemas. Muy bien. Es interesante porque si miramos desde Éfeso hasta la Odisea, los mensajes de la iglesia muestran un declive espiritual. O sea que la otra iglesia es peor que la anterior, y peor, y peor, y peor. Pero como los mensajes están dados para salvarnos, mientras más declina la iglesia, más promesas Dios le promete. Más promesas, excepto la Odisea. A la Odisea le hace una sola promesa. Pero ¿qué promesa? Si vences, ¿qué significa vencer? Voy a compartir contigo mi trono. ¿Quieres algo más grande? La Odisea, la tibia. Si vences, vas a compartir conmigo mi trono. El lenguaje de las iglesias es más fácil de entender porque es un lenguaje directo, ¿verdad? En prosa. Pero cuando entramos a los 7 sellos, ya ahí se complica porque es un poquito más simbólico. Pero escucha esto, vamos a adelantar. En el mensaje de la iglesia, Juan está en Patmos. Allí está en Patmos. Pero cuando recibe la segunda visión, ahora el Señor toma a Juan y se lo lleva en visión ¿a dónde? Al salón del trono. Porque ahora va a tratar un tema muy importante. ¿Cuál es el asunto? Que está en discusión. ¿Quién tiene derecho a ocupar la dirección del universo? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién gana el derecho a ocupar el poder, la gloria, la majestad del universo? ¿Quién? Y ahí está en el trono. Ahora, venga, ¿quién puede ocupar ese lugar? Bueno, el capítulo 4 resalta la capacidad creadora de Dios. ¿Eso es importante? ¿Cuán importante? Imagínate que Génesis no fue el primer libro que se escribió, fue Job. ¿Y dónde está Job? Por allá, porque allí está donde tiene que estar. ¿Por qué Génesis está adelante? Porque Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios. Eso es la base de todo lo demás que se habla en la Biblia. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él es el creador. ¿Por qué le adoramos? Porque es el creador. ¿Por qué le obedecemos? Porque es el creador. ¿Y yo soy qué? ¿Cómo surge el problema? En el cielo, no acá en la conferencia de Florida, en el cielo. Porque alguien olvidó que era criatura. Estaba bien bonito, bien bonito. Alguien se olvidó de que era criatura. Cuidado, no podemos olvidar, es el creador. En el capítulo 4 se resalta la capacidad de Dios como creador. Y en el 5 como restaurador. ¿Es importante eso? Claro, porque entre la creación, después de la creación, se dañó el asunto con el pecado. En el 5 se resalta la capacidad de Dios como restaurador. ¿Puede restaurar? La gran pregunta. ¿Puede restaurar? ¿Quién fue el que hizo esto? Porque se le rompió aquí un pedazo. ¿Lo puede restaurar? Sí. Bueno, después de la boda, pero sí lo puede restaurar. Ahora no, porque está de boda. Lo puede restaurar. ¿Puede restaurar mi vida? ¿Puede restaurar los pedazos de mi vida? ¿Puede restaurar mi hogar? ¿Puede traer de vuelta a nuestros hijos? ¿Puede retornar a nuestros jóvenes? Puede. Y cuando se establece que puede, se establece que Dios está al control de la historia. A veces parece que no, ¿cierto? Pero sí está al control de la historia. Dios controla la historia. Finalmente, cuando miramos atrás, dice la cita, a menos que olvidemos la forma milagrosa en que Dios ha guiado a su pueblo. A menos que olvidemos. Si lo olvidamos, entonces hay problema. Pero es lo que se le quiere resaltar a Juan. No te olvides que Dios está al control. El asunto es que cuando Juan llega allí, hay un libro, hay un volumen, hay un rollo donde está el plan de salvación. Pero el asunto es quién abre eso. Allí hay ángeles, hay serafines, hay querubines, 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, y todo el mundo mirando así. ¿Y quién? ¿Y quién abre?
¿Quién abre? ¿Es importante abrirlo? Claro, ahí está el plan de rescate. Pero nadie puede, nadie puede. ¿Y qué hace Juan? Que está allí de visión, porque Juan también está allí en visión. ¿Qué hace? ¿Cómo? Llora. ¿Qué podemos hacer? Llorar. ¿Es bueno llorar? Pero uno de los ancianos le hace así: hey, aquí no se llora. Es bueno llorar aquí. Está bien, llora. Juan, ustedes no lloren hoy. Llora, está bien, llora. Pero Juan le dice: aquí no se llora. Aquí todo está resuelto. ¿Cómo? Si no hay quien abra. El león. Y Juan se queda tranquilo. Ay, menos mal. El león. Amén. Amén. El león. ¿Y dónde está el león? Y cuando mira, ve un cordero inmolado. Y el cordero avanza, coge el rollo y empieza a romper el sello. ¿No escuchaste? Y el cordero inmolado avanza y coge el rollo y empieza a abrir sello. Nos salvamos. Nos salvamos. Y empieza a abrir sellos. En los sellos, hermanos, en los sellos, en el libro está el plan de salvación. ¿Cuál es la importancia del libro? ¿Cuál es la importancia de los sellos? ¿Cuál es la importancia del mensaje que está en los sellos? Es que Dios tiene un plan para rescatarnos. Y que nos pueda rescatar depende de mi elección. ¿Sí escuchaste? ¿De qué depende? De mi elección. Los sellos, la elección de los sellos es: aquí está el plan. Aquí está el cordero que dio su vida. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? ¿Cómo vas a responder a ese mensaje, a ese plan de salvación? Porque si no aceptas, hay consecuencias. Recuerda, ¿qué dije? Si aceptas, todo va a estar bien. Si no aceptas, hay consecuencias. Recuerda esa frase. Si no aceptas, va a haber consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Y yo te pregunto, en el juicio, ahorita vamos a hablar de juicio, en un rato, en 2 minutos. En el juicio, investigador, ¿quién dicta sentencia en cuanto a mí? Este flaco que está aquí. ¿Quién? ¿Quién da más? Él dice que Jesús. En el juicio, investigador, ¿quién dicta sentencia en cuanto a mí? Dios. ¿Quién da más? En el juicio, ¿quién da sentencia acerca de usted? Jesús. ¿Quién? Nos gusta echarle la culpa a otro. Ay, que el diablo. Y estaba por aquí, estaba por allá por Lantana, por allá, por, qué sé yo, por West Palm Beach. No estaba ni por aquí. Hermano, en el juicio, el que dio sentencia soy yo. Jesús es el abogado y Jesús es el juez. ¿Jesús qué cosa? Es abogado. Si yo lo acepto como abogado, me salvé. Si no lo acepto como abogado, pues ya yo mismo me condené porque él es juez también. ¿Quién dicta sentencia? ¿Quién dicta sentencia? No está muy seguro. Está bien, analícenlo. Pero no le eche la culpa a nadie. La sentencia la doy yo. ¿Conforme a quién? A lo que yo decida. ¿De qué lado? Cuando acepto a Jesús, estoy aceptando la vida, la salvación y el plan que estaba en el libro sellado con 7 sellos. La consecuencia, la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, como dicen en Puerto Rico, ni te vistas que no vas. No te vistas, como decimos en Puerto Rico, decían, no vas. En San Marcos capítulo 4 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. 2 más 2. El que creyere, el que confiare y se bautice será salvo. ¿Por qué se salva? Porque creyó. Como resultado, se casó.
Y sigue diciendo, mas el que no creyere y salta y dice, será condenado. En la segunda parte no menciona el bautismo, porque los que no creen no se casan. Y si no se casan, van directo ¿a dónde? Recuerda eso que te estoy diciendo. Están condenados automáticamente, no hay ni que juzgarlo, están condenados. ¿Cierto? Seguimos adelante para que no se cansen. Inmediatamente que Cristo, el Cordero, abre el rollo, todos los santos se postran y le adoran. Recibe adoración, poder, gloria, alabanza, dominio y todo lo que usted quiera. Gloria, gloria a Dios. Vamos a las trompetas, porque el tiempo pasa. Vamos a la trompeta. Las trompetas son el resultado del quinto sello. ¿Son el resultado de qué cosa? Del quinto sello. ¿Qué decía el quinto sello? Porque los sellos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo gris o amarillo. Muy bien, en el quinto sello, ¿qué dice el quinto sello? Debajo del altar las almas, aquí está, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran de la tierra? Son los mártires. Y yo te pregunto, ¿están clamando? ¿Están clamando? No, están muertos. Están muertos. Por ejemplo, de Abel, ¿qué queda de Abel? No queda nada de Abel, no queda nada. Pero el ejemplo de Abel está clamando. Y dice, Señor, ¿pero cómo? ¿Qué se le hizo a Caín? ¿Lo juzgaron? ¿Lo fusilaron? ¿Lo llevaron a la silla eléctrica? No le hicieron nada. Pasó impone. Y ese y otros más. ¿Qué pasa con eso? Muy bien. En las trompetas Dios nos está diciendo, sí va a pasar. El que la hace la paga. Lo que el hombre siembre lo va a cosechar. ¿Sí me está entendiendo? Si bien en las iglesias está la parte espiritual, en los sellos está el plan de salvación, en las trompetas está diciendo, mire, lo que hacemos, la decisión que tomamos, tiene consecuencias. Las trompetas son la respuesta a ese clamor. Muestran que Dios tiene el control de la historia y que va a recompensar a cada uno según fuera la decisión que tomó. Aseguran a su pueblo que Dios y el cielo no son indiferentes a nuestro sufrimiento. Y mire, vamos a repasar esta parte rapidito, porque esta hora ya hay hambre. Pero esta parte es importante. Cada trompeta, y escuche, ¿qué balance? Por eso en la lección de hoy yo recalcaba, hermano, estamos ahí, tira y tira y tira. Detrás de todos esos poderes está ¿quién? El dragón. Y al echar culpa, todos tenemos culpa. ¿Saben contra quién? Y eso está en el folleto, ¿verdad? Eso está en página 59 del folleto. No lo estoy inventando, ¿verdad? Quizás no lo entendimos al pasar por allí, pero está en la página 59. ¿Contra quién suena la primera trompeta? La primera, ¿contra Jerusalén? ¿Contra quién? Contra Jerusalén. ¿Quién mató a Jesús? ¿Una pandilla allá en un barrio malo? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Roma. ¿Quién? Los romanos. Crucifícale. No fueron romanos los que dijeron eso. Los judíos. La primera trompeta es contra la iglesia de Jerusalén. Empezando desde la conferencia general para abajo. Crucifícale. Pero si yo no hallo nada, crucifícale. Bájate si eres hijo de Dios. La primera trompeta dice, tú eres el culpable. ¿Quién mató a Esteban? La mala salvatrucha. ¿Quién mató a Esteban? Y si repasamos en la mente, ¿quién mató al joven ese que estaba allí? ¿Quién mató al otro? ¿Y quién mató al hijo de fulano? ¿Quién? Aquí matan. La primera trompeta dice, eso no está bien. Y un día tendremos que dar cuenta. La segunda trompeta, claro, contra Roma. Nos encanta Roma. Claro, ¿cuántos cristianos mató Roma? También le va a coger. Roma imperial, será castigado. ¿Cuántos han pasado? Pero será castigada Roma. La tercera trompeta, ¿contra quién es? Contra la iglesia cristiana de la Edad Media, por floja. Se dejó poquito a poquito, se fue conformando y corrompiendo la fe.
La tercera trompeta es contra la iglesia cristiana ya de la Edad Media. La cuarta trompeta, ¿contra quién es? Contra la Roma papal, ¿verdad? Contra la Roma papal. Tú, así, sí. No decimos amén porque nos encanta tirarle. No, porque Roma papal. Sí, la cuarta trompeta es contra la Roma papal, pero también contra el protestantismo apóstata. Por flojo. Viene la reforma y cada uno coge un pedazo. Los hermanos bautistas, el bautismo de agua y del Espíritu. Eso les encanta. El pentecostal, el Espíritu. El metodista, una vida pura. Cada uno cogió un pedazo. ¿Y los adventistas? Los adventistas, todo. ¿Y cuánto cumple? Lo que le gusta también. Entonces lo mismo. Ahí estamos, no, porque la iglesia, ¿y nosotros qué? Hermano, hay trompeta para todo el mundo ahí. Por eso estaba allí medio nervioso, están tirando una mano a una sola parte, hay trompeta para todo. La quinta trompeta contra el ateísmo. ¿Hay cristianos ateos? A, la partícula A es sin. Teo, Dios, sin Dios. ¿Hay cristianos sin Dios? Sí. Sí, claro. ¿Hay cristianos seculares? La quinta trompeta va contra el secularismo y ateísmo. Una vida cristiana pero sin Dios. Es lo mismo que pasó contra Jerusalén. Lo mismo. Es lo mismo. Secular. Amanecí el viernes hecho polvo. Descuartizado. ¿Y fuiste a trabajar? Claro, mijo, el cheque, que si los biles no paran. Y hoy, ¿por qué llegaste a las 11? Amanecí. El viernes se levantó, hecho polvo se levantó a buscar el cheque. ¿Y el sábado? Es importante. No, el sello de Dios, el 7 a las 11 de la mañana. 11. Trompeta. Por eso Joel dice trompeta. Sexta trompeta contra la Babilonia espiritual. También trompeta para Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Un mejunje ahí de todo junto. Nueva era, todo lo que te guste. Ahí hay ensalada para todo. Tomate. Perejil, lo que tú quieras. Taquitos de harina o de lo que quieras. Babilonia, ahí hay de todo. Un buffet. Trompeta también. ¿Quedó claro? Entonces cuando vayan a sonar trompeta, que suene parejo. Y sobre todo que suene para mí mismo. Porque no sea que estemos tocando trompeta. Porque son. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿En qué posición estamos? ¿Cuántas líneas proféticas hay en Apocalipsis? 4. Igual que en Daniel. 7 iglesias. El mensaje espiritual. Los sellos. El plan de salvación. ¿Qué voy a hacer con el plan de salvación? ¿Qué voy a hacer con el plan de salvación? Y las trompetas, si no acepto el plan de salvación, pues trompeta. Porque lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Y finalmente, los sucesos finales. Quisiera recalcar algo. Quisiera tocar trompeta acá, empezando por mí. Un detalle muy importante que estaba en la lección de la semana pasada o anterior. Y me refiero a que la séptima iglesia, este séptimo periodo, la iglesia de la Odisea, es la iglesia que después de 1844 es llamada al juicio. Estamos en juicio. ¿Quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? ¿Todos? ¿Todos? Mire, hermanos queridos. Entonces, esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Esto lo estudiamos. Yo solo lo que hice fue ponerlo junto para... La pregunta es, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está basada mi fe?
Entonces me fue dada una caña, sexta trompeta, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, a un... Ajá. Cuando tú hiciste la pared esa, ¿tenías cinta? ¿A qué distancia pusiste lo? Porque si alguien sabe dónde están las cosas aquí soy yo. Allá en el departamento hubo que abrir un hueco y se abrió porque yo dije, no, los tubos bajan por aquí, porque yo estaba aquí siempre. Y efectivamente allá hay una tapa ahí que acerté. Sí lo utilizaste ok. Me fue dada una vara de medir y se me dijo, levántate y mide aquel barrio malo que está para allá. O acá, los trailers para acá. ¿Eso fue lo que dijo? ¿A dónde? Al templo, el altar y los que adoran. En el juicio, hermanos queridos, ¿para qué vas a juzgar a alguien que no tiene a Cristo? Ya está juzgado. Por eso hice la pregunta ahorita. ¿Para qué vas a juzgar si no tiene a Cristo? Si el que no tiene a Cristo no tiene vida, ninguna posibilidad de vida. Ay, pero es muy buena gente, él no miente, él ayuda, sí, pero no tiene a Cristo. Antes de terminar y como para darle vida a esto, ¿qué opinión tienes de los fariseos? Ahora, suelta la lengua. ¿Qué opinión tienes de los fariseos? Hipócrita. Sigue, más. Legalista, más. ¿De dónde saca usted esa información? ¿Conoce algún fariseo? Bueno, algunos por ahí, algunos han sobrevivido, sí, algunos han sobrevivido. Pero conoce, hermano, quiero decirte algo. El informe que nos llega de los fariseos nos llega a través de los discípulos, pero los discípulos y los fariseos no se llevan bien. No puede tomar solo la parte. Los fariseos eran lo mejor de la sociedad judía, lo mejor de lo mejor. Ayunaban, caminaban y cuando llegaban ahí a la 103, leían una filatelia, ¿verdad? Una cita de la mañana. ¿Usted hace la matutina? Ellos lo hacían en cada esquina. Levantaban aquí, llegaban a otra esquina, levantaban la otra. Se sabían grandes porciones de la Biblia, solo tenían un pequeño problema. No tenían a Cristo, está muerto. Pero por conducta eran intachables. ¿Me está entendiendo? De manera que, volvemos al texto, una vara de medir. ¿Para medir qué cosa? El templo. A los adoradores. ¿Por qué? Porque ellos son los que dicen que creen en Cristo. Eso es lo que hay que medir. Quiero terminar diciéndote, en este momento Dios está midiendo y pesando. ¿Te acuerdas, Belsasar? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Dios está pesando a su pueblo y está midiendo. ¿Te preocupaste? ¿Te preocupaste? Pero si anoche recalqué que teníamos que parecernos a Cristo para salvarnos, ¿tenemos que qué? Yo resalté anoche, parecerse a Cristo, porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y voy a regresar y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Ayer yo resaltaba que tenemos que parecernos a Cristo. Cuando una señora da a luz, el papá quiere ver que se parezca. Los niños chiquitos no se parecen a nadie, pero tiene que haber algo, algún indicio que se parezca. Tiene que parecerse. Anoche recalqué, tenemos que parecernos. Hoy quiero recalcarte, Dios está midiendo y pesando a su pueblo. ¿Y sabe dónde está el secreto? En esconderse en Jesús. Y cuando Dios viene con la cinta, ¿a quién mide? A Jesús dice, wow, ¿cómo ha crecido este hijo mío? Justificado, venga, apunta, justificado. ¿Cuál es el secreto? Esconderse en Jesús. Y cuando pesa a Jesús, dice, wow, un gigante tremendo, ¿cómo ha crecido mi hijo? Eso lo aprendió Pablo. ¿En 2 días? No, lo aprendió. Y finalmente dijo, mire,
mi griego, mi hebreo, mi arameo, todo eso. Y ya no vivo ¿quién? Más vive ¿quién? Me he sentido muy bien acá. Tan bien que me gustaría quedarme con ustedes. ¿Qué tal? No tanto. Mire. Fíjate. ¿Qué tal si nos vemos? ¿Qué tal si nos vemos? En el cielo, ¿qué tal en el cielo? ¿Nos vemos? Listo. Nos vemos ahí. Cuando usted vea uno flaquito, porque después voy a engordar con el árbol de la vida. Un flaquito, ese soy yo. Oye, tenemos una cita. ¿Nos vemos en el cielo? Que Dios nos bendiga. Nos vemos en el cielo. Ponga el himno. Joel, ¿alguien le ayuda? Sí, ya lo tiene. Ah, mira. Este es el secreto. Les invito a que canten conmigo. El que permaneciera hasta el fin será salvo. El que permaneciere escondido en Jesús cada día. Vive el día de hoy. No te preocupes por mañana. Mañana con Jesús nuevamente. Permaneciendo como la rama se une al tronco con Jesús y vienen los frutos. La fe es un fruto. Recuerda. Vivo unido a la vid porque nací en Cristo. Nunca me secaré, frutos tendré en Él. Es mi dueño y Señor, mi Salvador, le sirvo junto a Jesús. Caminaré por su sangre y su amor, me dio perdón, soy justo. Nunca me cansaré de agradecer su amor. La palabra y la ley son de mi Rey nacido junto a Jesús. Caminaré permaneciendo en Jesús, yo vivo. Él es quien llena mi corazón, permaneciendo en Jesús, su gloria me cubrirá de santo amor. Permaneciendo en Jesús, yo vivo. Él es quien llena mi corazón, permaneciendo en Jesús, su gloria me cubrirá de santo amor. Por su sangre y su amor me dio perdón, soy justo. Nunca me cansaré de agradecer su amor. La palabra y la ley son de mi Rey nacido junto a Jesús. Caminaré permaneciendo en Jesús, yo vivo. Él es quien llena mi corazón, permaneciendo en Jesús, su gloria me cubrirá
su gloria me cubrirá. De santo amor, Vivo unido a la fin, porque nací en Cristo. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es sencilla, pero no podemos cumplirla con nuestra fuerza, porque no es con fuerza humana, Padre Santo, es con tu poder. De manera que permítenos el gozo de tener el suficiente razonamiento espiritual para entender de una vez que solo no podremos, pero que en tus manos seremos victoriosos, porque Jesús ya ganó la victoria, porque nos la está ofreciendo, porque lo único que hay que hacer es aceptarla. Tu iglesia va a triunfar. Permítenos triunfar con ella. Tu iglesia va a ser liberada por Miguel. Permítenos ser libres hoy. Que podamos servirte con corazones limpios, con limpia conciencia. Que tu carácter se pueda reflejar en cada una de nuestras vidas. Que tu iglesia sea poderosa porque Jacksonville lo necesita. Que cada congregación que te predica, que predica el mensaje limpio, puro, como está en tu palabra, pueda ser fortalecida con el poder del Espíritu. Y que llueva la lluvia del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.